Entonces vamos a empezar con la última conferencia del día de hoy, que nos va aquí a impartir Manuel Dierri. ¿Dierri o Dierri? Dieric, Dieric. Dierri. Vale. Bueno, estudiante ahora de máster de la Universidad de Granada, del máster de Filosofía Contemporánea. Sí. Y nos va a presentar aquí su conferencia de Transgresión y Usurpación, una lectura filosófica de Frankenstein. Así que cuando quieras empezar. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias tanto a ti como a todos y todas los que hayáis organizado esta jornada. Y también muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de Mary Shelley, ¿no? Que es una de mis filósofas favoritas, porque ahora veremos que yo lo que defiendo es que es una filósofa. Bueno, voy a empezar contando brevemente la anécdota que dio lugar a la obra, y es que en el año 1816 el volcán Tambura entró en erupción provocando un invierno volcánico. Esto fue bastante sonado en la época por sus consecuencias y de hecho afectó a gran parte del mundo, ¿no? El fenómeno turbó el verano que Mary Shelley iba a pasar en Suiza junto con su marido, Percy Bysshe Shelley, su hermana Claire Claremont y el poeta Lord Byron, hasta el punto de que se vieron confinados en la villa Diodati, ¿no? que también es bastante famosa, debido a las lluvias y demás que se produjeron. Fruto de ese confinamiento, pues surgiría esta obra, Frankenstein o el moderno Prometeo, que para mí es una de las grandes creaciones literarias. Y bueno, hoy, más de 200 años después, nos vemos en una situación bastante parecida a la que vivieron este grupo en ese periodo, ¿no? Aislados debido a una pandemia y obligados a reinventarnos, incluso haciendo un congreso online. Bueno, pasando con el tema, esta exposición básicamente consiste en una aproximación a la obra de Frankenstein, desde la que entrar en las reflexiones filosóficas de Mary Shelley y analizar cómo se desarrolla el tema de la usurpación y la transgresión, el impacto de Frankenstein en la literatura, así como la posterior fama de sus diversas adaptaciones cinematográficas, produjo que el libro de Mary Shelley arraigara en el imaginario colectivo hasta el punto de transformarse en un mito moderno. Asimismo, voy a intentar defender que Frankenstein no es solo una novela gótica que asienta el género de la ciencia ficción y demás, como todos conocemos, sino que también es una novela filosófica en la que Mary Shelley es capaz de exponer, a través de la literatura, sus críticas, pensamientos, reflexiones, miedos, etc. Esta obra, escrita a partir de la famosa ensoñación que tuvo la autora en la Villa Diodati, que luego se publicaría en 1818, es, según las palabras de una gran investigadora como es Anne Major, el análisis literario más incisivo de nuestra cultura sobre la psicología del hombre científico moderno, sobre los peligros inherentes a la investigación científica y sobre la explotación de la naturaleza y de la mujer que lleva implícita una sociedad tecnológica. Bueno, a partir de Frankenstein, lo que ocurre es una revolución, podríamos decir, en el género de la ciencia ficción, que cada vez irá ganando más prestigio con el paso del tiempo. Un ejemplo de ello son obras como el extraño caso del Dr. Jekyll y el Señor Hyde, Blade Runner, que se compara mucho con Frankenstein, o 2001, una odisea espacial, que de hecho siguen esta estela que abrió Mary Shelley con Frankenstein. Podríamos decir que el mito de Frankenstein ha adquirido el carácter anónimo que tienen esos relatos populares que al final terminan superando a su autor y incluso se llega a perder el nombre del autor muchas veces. Pues mi intención es recuperar aquí la figura de Mary Shelley, no como archiconocida literata, sino como pensadora bastante potente. Y es que parece que hay cierta tendencia a ponerle el nombre de filósofo, sobre todo a esos personajes de la historia que realizan tratados, ¿no? Y como que se le excluye en parte a aquellos que realizan una tarea más bien literaria o que tienen una forma de escritura no tan sistemática. Sin embargo, a Mary Shelley le pasaría un poco como a gran parte precisamente de nuestra tradición de pensamiento, y es que a través de la literatura como expresa su potencial filosófico. Bueno, como iba diciendo, Frankenstein se convirtió tanto en precursor como en referente a la hora de analizar el cientificismo y los enormes avances que estaban construyendo una nueva concepción de la identidad humana y el mundo. Además, las lecturas feministas de la obra, que por suerte han salido y han desmontado muchas lecturas que no eran tan precisas, han permitido clarificar cómo esta ficción critica las ideologías románticas y patriarcal dominantes de su época. Creo que casi todos los aquí presentes conocéis el argumento de la obra, pero por si acaso hago un breve resumen.
Víctor Frankenstein es un joven científico estudiante en Ingolstadt y está obsesionado por conocer el principio de la vida. Entonces lleva a cabo un experimento en el que acaba creando un ser horrible al que no pone nombre, que es lo que se conocerá durante la novela como la criatura. Tiene un aspecto espantoso, pero no es tonta como nos han mostrado estas versiones cinematográficas, ¿no? que se han hecho tan comunes. Víctor se asusta y rechaza a su criatura, pero ésta le buscará y acabará realizando una serie de crímenes contra sus propios seres queridos. Entonces Víctor la perseguirá sin éxito, porque al final el que termina muriendo es él en esos páramos del polo y demás. Bueno, ahora que hemos resumido un poquito lo que es la trama, voy a centrarme en Víctor, que es el personaje principal de la novela. En él encontramos grandes paralelismos con Percy Shelley, que como ya he dicho es el marido de Mary Wollstonecraft Shelley, y ella incluso llegó a reflejar la educación del poeta en la de Frankenstein, ¿no? Además de los rasgos biográficos, lo interesante es la personalidad del propio Shelley que se refleja. Sus rasgos que le caracterizan como protagonista de la novela y a su vez como, podríamos decir, villano, entre comillas, de la misma. Percy estaba provisto de una gran inteligencia, era un genio, y de una pasión ferviente que le llevaba a luchar por sus ideales. Sin embargo, su otra cara era la de un hombre egoísta y soberbio, que anteponía sus fines sobre todo los demás y cuyas elucubraciones pues, muchas veces le evadían hasta el punto de ignorar lo que ocurría a su alrededor. Esta será una de las grandes críticas que realiza Mary Shelley contra el romanticismo y concretamente contra estos poetas prometeicos, por llamarlos de algún modo, con los que ella convivió. Y es precisamente esta incapacidad que tenían para asumir las consecuencias de sus actos. No es casualidad, por tanto, encontrar muchas de estas características en Víctor Frankenstein. El trabajo por crear un ser humano, por convertirse en un adorado creador, que rompiera esas barreras literalmente de la vida y la muerte, convirtiéndola en una mera ilusión, este es su objetivo, les llevan a olvidar a sus familiares, que pasan meses sin recibir noticias suyas. Y bueno, cito un fragmento. Transcurrió el verano mientras yo seguía entregado a mi objetivo, en cuerpo y alma. Fue un verano hermosísimo. Jamás habían producido los campos cosechas más abundantes, ni las cepas mayor vendimia. Pero yo estaba ciego a los encantos de la naturaleza. Los mismos sentimientos que me hicieron insensible a lo que me rodeaba, me hicieron olvidar a aquellos amigos, a tantas millas de mí, a quienes no había visto mucho tiempo. La insensibilidad hacia lo suyo se ve precedida de un aislamiento de su presente, ¿no? Vemos como ni siquiera le interesa esta belleza que hay a su alrededor. Aquí empieza a vislumbrarse la transición del héroe al antihéroe en Frankenstein. Mary Shelley encarnó en Víctor al opuesto absoluto del que había sido considerado el héroe sentimental. Su protagonista se ha entregado en cuerpo y alma a su trabajo hasta el punto de aislarse y siente una cruel indiferencia a la ansiedad que su silencio puede estar produciéndole a su padre, a su prometida y a su hermano. Ha eliminado de sí todo sentimiento moral y toda capacidad tanto de percibir como de hacer el bien. Esta actitud prácticamente criminal también se le achaca a Mary Shelley a otra de sus grandes influencias, que fue Rousseau, el filósofo francés, que como conocemos tuvo un debate bastante polémico con su madre, con Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, pues ella lo conocía de primera mano, ¿no? Y el filósofo francés estaba convencido del papel pedagógico predominante que debía ocupar el padre. Se resistía a ocuparse de sus hijos propios, y esto es como bastante llamativo, ¿no? Porque por un lado estaba convencido de ese papel predominante del padre y luego dejó a sus propios hijos en un hospicio para él seguir haciendo su vida y demás. Asimismo, hay aquí presente una crítica a la ciencia que también sería conveniente analizar y de hecho voy a entrar ahora. Pero antes quiero ver al científico al protagonista como científico, cómo va construyendo la novela esta nueva figura. Bueno, la crítica que realiza Mary Shelley está basada en su conocimiento de los avances tecnológicos de su época. El inicio del género de la ciencia ficción tiene que ver, de hecho, con una base de posibilidad empírica. En Frankenstein encontramos entretejidos los elementos que Eric Rapkin y Robert Scholes asocian típicamente a la ciencia ficción, ¿no? Pero concretamente en la novela lo que vemos es una profunda crítica social, exponiendo la posibilidad de que esta concepción científica, las posibilidades que puede conllevar, la confrontación de esta visión científica con unos valores asociados a nociones de carácter humanístico y también estar basada en la validez científica,
para plantear este escenario que nos ofrece Mary Shelley a través del seguimiento de los experimentos de Humboldt, Heitmann y Oken de principios de 1800. Mary Shelley reflexiona acerca de dos concepciones de la ciencia que están basadas en su implicación. Por un lado, contrasta lo que considera ella una buena ciencia, que sería la descripción detallada del funcionamiento de la naturaleza, frente a una mala ciencia, que sería una manipulación hubrística de las fuerzas elementales de la naturaleza, que en lo que está enfocada es para servir a los fines privados del ser humano. De este modo, la figura central de la novela la encarna un joven científico que concibe la ciencia como una herramienta de dominación de la naturaleza, la cual le permite extraer o, siguiendo un lenguaje más mitológico, como ahora veremos, robar el secreto de la vida. Esta figura ha pasado a nuestro imaginario colectivo convertida en la del científico loco, ¿no? La noción del científico como un ser malvado, que tiene esta idea, se corresponde con esta idea hubrística de la ciencia, que es precisamente la que está Mary criticando. Citando las palabras de una investigadora de Villacaña, es ese punto de encuentro entre la necesidad y el temor lo que le otorga a la ciencia su fascinación y, por tanto, su cualidad literaria. Es muy a menudo el poder del científico, no siempre controlado ni controlable, lo que hace trascender su realidad cotidiana y le convierte en figura y en personaje. Por consiguiente, en la novela el científico lo que va haciendo es transformarse en un personaje literario, que tiene a su alcance un poder tan seductor que le llega a obsesionar y le lleva pues, a cometer las mayores atrocidades, ¿no? Mary Shelley está configurando el arquetipo del científico literario, que es un modelo que ya tenía precedentes, por llamarlo de algún modo, en el Doctor Fausto de Marlowe, y bueno, como he puesto el ejemplo antes, pues tendrá precedentes bastante famosos, antecedentes y precedentes como son Jekyll y demás. Y bueno, ya sabemos, Marvel también ha aprovechado esto bien. Uno de los rasgos esenciales de este personaje será la soledad a la que se ve condenado por su transgresión, de la que ahora hablaré, la cual le aleja progresivamente de su naturaleza humana, equiparándole así con su criatura, ¿no? Con su creación, y que no es sino otra forma de condena por su intento de convertirse en Dios. Los momentos en que Frankenstein peca contra la naturaleza son aquellos en los que más aislado se encuentra, cuando parece haber renunciado a aquello que le caracteriza como ser humano, la sociedad y la compañía. Frankenstein es consciente de que está llevando a cabo un acto imperdonable contra su propia condición y es por eso que rehuye de sus semejantes, básicamente. Este individualismo como característica propia del científico literario también es un rasgo que ha arraigado fuertemente llegando hasta nuestros días. La obsesión y la búsqueda incesante de conocimiento, además, también reflejan una condición genial, pues como este saber individual que, sin embargo, aunque aislado, es capaz de las mayores hazañas, ¿no? La condición de ser genio solitario estaría muy relacionada con la propia idea romántica del genio. Estar en soledad les permite llevar a cabo una labor sin tener que responsabilizarse de ninguna acción moral que cometen. Sin testigos, por poner un ejemplo, así más gráfico, sin testigos no hay límites. No hay ningún obstáculo ético que te esté coaccionando, que te esté reprochando. Entonces surgen en este punto dos cuestiones fundamentales que en el libro El conocimiento prohibido de Satu se reflejan bastante bien, ¿no? La primera ¿es la curiosidad el único impulso humano que nunca debe restringirse? Y en relación con esto, ¿encarna la mayor amenaza a nuestra supervivencia como seres humanos? Bueno, esto queda un poco en el aire y vamos entrando un poco. Mary Shelley, de hecho, parece que respondiera, ¿no? bastante años antes a estas dos preguntas en su novela, advirtiendo del peligro de la mala ciencia y sus consecuencias, y por otra parte anteponiéndose a través de la literatura a unas concepciones de la ciencia sesgadas y poco productivas para el avance del conocimiento válido que esta idealización de una genialidad egocéntrica y solitaria. Sabemos que la ciencia no avanza por individuos aislados, sino que requiere de grupos, requiere de expertos. Todos sabemos cómo funcionan los artículos científicos y demás, ¿no? Todos los filtros que tiene, toda la gente que hay detrás. No es un tío ahí en su casa escribiendo Eureka, no. Esto no avanza así. Bueno, el científico literario de Mary Shelley también es un moderno Prometeo. Mary Shelley conjuga las dos versiones del mito, el Prometeo Plasticator y el Prometeo Pirforo.
En la primera versión, Prometeo es el creador del ser humano, que lo moldea a partir del barro, etc. En la segunda, Prometeo es el ladrón del fuego, que esto es quizás más conocida, y aquí el fuego es el símbolo de la tecnología. Y gracias a este elemento, Prometeo lo que está ofreciendo a los seres humanos es la creación de ciencias como la agricultura, la medicina, etc. El titán se enfrenta a los dioses con este acto al ofrecer el robado conocimiento a los humanos. Y bueno, y es castigado, ¿no? Estas dos narraciones se fueron mezclando progresivamente, dando lugar a Prometeo no solo como protector de los humanos, sino aquel que es capaz de insuflar vida a través del fuego. Pero el nuevo Prometeo de Mary Shelley no será ningún titán o semidios que emplee sus poderes divinos, sino que es un simple mortal que supera los límites permitidos recurriendo únicamente al conocimiento racional. Aquí se abre el género, como decía antes, de la ciencia ficción, en esta posibilidad de no recurrir a fuerzas sobrehumanas. El científico será, por lo tanto, la nueva figura que a través del conocimiento de la tecnología consigue infundir vida. Se unifican así en la novela los dos significados del fuego, tanto conocimiento tecnológico como vida. Este fuego mítico equivale a la electricidad, lo que en relación con los conocimientos de la época, en los que Mary Shelley estaba bastante puesta, era la chispa de la vida. Y según estos experimentos de galvanismo del 19 tan llamativos, ¿no? que hoy nos pueden hacer tantas gracias. La transgresión de Víctor Frankenstein se completa en el acto creador. El deseo de conocimiento y de gloria lleva al hombre a cometer lo que, desde la perspectiva de los dioses, es un acto de soberbia y de insubordinación, atreverse a crear vida como Dios crea a Adán, ¿no? Y al igual que en la tragedia de Esquilo, este acto de soberbia conducirá a Frankenstein a sufrir un eterno castigo. Hay evidentes paralelismos también con la continuación del mito de Prometeo en la tradición clásica, que es la historia de Pandora y Epimeteo. Las nefastas consecuencias de su regalo anularon los beneficios donados por el desafío de Prometeo a los dioses, como que se contrarresta lo que uno ofrece con lo que se desencadena después. Víctor se concibe al inicio del experimento como un generoso benefactor, cuando lo que está liberando es un mal irreparable. Es más, que Víctor no culmine a la criatura mujer tiene que ver con ese intento por no desencadenar los males de Pandora, que sin embargo, pues ya estaba ocasionando su criatura varón, ¿no? Y esta ceguera misógina es ya una muestra de su intento de usurpación de lo femenino, en lo que entraré ahora después. Sin embargo, para comprender del todo la transgresión en Frankenstein, es necesario remitir un poco más a este conocimiento prohibido que he anunciado antes y que es título del libro de Shattuck. La novela de Mary Shelley no solo bebe de la tradición clásica, su protagonista también se identifica con dos grandes transgresores de la tradición judeocristiana. Por un lado, Satán, que siguiendo la lectura que se hace de él, en su soberbia, pues trata de igualarse a Dios y cae, ¿no? Y por otro lado, quizás no tan conocido en el imaginario colectivo, tenemos a Fausto, que de hecho, en su intento de crear un homúnculo, pues Frankenstein como Fausto ha vendido su alma para adquirir un conocimiento prohibido, ¿no? Si recordamos las distintas versiones de Fausto, van un poco, todas juegan con esto. En Frankenstein encontramos, sin embargo, otra novedad respecto a las versiones más famosas de Fausto, siendo quizá la que tiene más en cuenta aquí Mary Shelley, la de Goethe, pues mientras que en la obra del poeta alemán Dios se muestra indulgente con el héroe, no hay ningún tipo de redención para las atrocidades que ha cometido el científico, ¿no? Que ha cometido Frankenstein. Y esta firmeza de Mary Shelley mmm, sobre las limitaciones de nuestro conocimiento ya dan cuenta de la crítica que está realizando a esta tendencia romántica por, bueno, sí, bueno, ha transgredido, pero no pasa nada, ¿no? Pues no, ella no lo salva de un destino final, ¿no? Víctor Frankenstein termina muriendo a consecuencia de lo que ha hecho. Por supuesto, el Génesis también cobra una especial relevancia en la obra y de hecho la criatura recibirá el conocimiento de la tradición cristiana a través del paraíso perdido de Milton en la historia. Y se llega a comparar varias veces con la situación que sufre Adán y le reprocha a su creador la falta de afecto que tiene con él. Además, la transgresión de Frankenstein recuerda tanto a la cometida por Adán y Eva en el paraíso como a la que realizó el propio Satán y que acabo de mencionar. Asimismo, la criatura también tiene su reminiscencia en el golem de la tradición judía, que seguramente si hay aquí algún curioso, en Praga la leyenda esta es muy conocida y está bastante chula.
El proyecto creador de Frankenstein le conduce irremediablemente hacia el fracaso. El fatal desenlace es anticipado en la novela a través del deterioro que va sufriendo progresivamente durante la creación de la criatura. Este deterioro físico y mental se agravará a lo largo de la narración, pero es un primer indicador del atentado contra la naturaleza que está realizando Víctor. Tal y como puntualiza Shattuck, Frankenstein, queriendo lograr un milagro científico merecedor de admiración, que en definitiva lo que busca, descubre que lo que ha hecho es violar a la propia madre naturaleza. Por otra parte, la meteorología de la novela, que es tan típicamente romántica, no es casual. De hecho, esto se le recrimina mucho a Mary Shelley, muchos críticos fue a lo que apuntaron. Te recrean mucho en los escenarios. Bueno, pues es que tiene un sentido. Los continuos escenarios lóbregos, fríos, tormentosos, en los que se encuentra Víctor con su criatura, lo que están representando es ese castigo por parte de la naturaleza contra aquel que se ha atrevido a profanarla. Y este hecho tiene una gran relación también con el sentimiento de los sublimes románticos, el cual está íntimamente relacionado con lo infinito y con lo terrorífico. Finalmente, por hacer otra relación rápida, la novela se puede equiparar con la historia de la Torre de Babel, pues al igual que los habitantes de la ciudad, Víctor carece de un guía. Aquí se vislumbra el fracaso de su padre como preceptor, que le advierta de los límites del conocimiento y su impulso científico, por lo que se encuentra con las consecuencias de su acto una vez los ha cometido. No hay nadie que le diga, oye, por aquí no vaya. No, él se tira de cabeza porque no, digamos que no tiene una correa que le esté sujetando, ¿no? Tanto los ciudadanos como el científico aplican su tecnología y la imaginación les invita a superar los límites del humano, logrando un poder nocivo, por llamarlo de algún modo. El poder en sí no es que sea peligroso, pero la imaginación ligada al poder pues puede exceder estos límites de la condición humana y aspirar a la divinidad, que esta es precisamente la transgresión. Mary Shelley, por tanto, nos hace reflexionar nuevamente sobre el peligro de la ciencia, que sería el nuevo lenguaje universal, recurriendo otra vez a la comparación con Babel, cuando ésta no es guiada y empleada correctamente. Hay en su crítica un aviso tanto a la complejidad de la relación entre ciencia y naturaleza como a la toxicidad que esta puede, en la que puede tornar, ¿no? Bueno, para poder continuar con el análisis de la figura de Frankenstein y su transgresión, es necesario atender a diversos aspectos que la crítica feminista de la obra ha señalado con bastante precisión. En primer lugar, el castigo que sufre Víctor se comprende mucho mejor explorando la confrontación en torno al concepto de naturaleza, que no es un concepto vacío, sino que tiene un gran peso en la novela. La naturaleza es entendida en femenino en la novela. Este hecho proviene de la concepción científica del siglo XVII, en la que la ciencia la ha diferenciado completamente de la conciencia humana, objetivándola y tomándola como una frontera que hay que superar o que hay que conquistar. En este sentido, la naturaleza es vista para Frankenstein como, por así decirlo, un objeto de posesión, es sumiso, es pasivo, pero sin embargo Mary Shelley defendía una concepción completamente contraria a esta, ¿no? Una concepción parecida a la de Wordsworth, concibiéndola como una madre creadora, como hogar compartido que debe ser respetado, como una entidad que no está separada y por supuesto no la entendía como algo disponible para ser explotado. Pero en la novela, como estamos viendo, está a entera disposición del deseo masculino de poseerla. Y es que esta concepción de la ciencia responde a un ideal patriarcal muy asentado de la misma. El de ejercer un poder sobre lo femenino, entendido como ese otro, que aquí encarna la naturaleza. Mary Shelley se adelanta a sus contemporáneos al cuestionar el modo en que el desarrollo científico de su época está explotando los recursos de la naturaleza. Es una crítica que afecta incluso a nuestro presente más reciente, ¿no? Es pura actualidad. Esta defensa del carácter pionero de Mary Shelley también la comparten otros investigadores como Rodríguez Valls, que dice que decir en ese momento que también la ciencia puede llevarnos a la ruina y causar las mayores de las desgracias, pues supone ir más allá del horizonte intelectual de su tiempo y situarse ante él con una mirada bastante crítica. La naturaleza para Mary Shelley, por tanto, concuerda con una visión más actual que los diferentes movimientos ecologistas están asentando con fuerza. La autora la entiende como sistema ecológico de organismos interdependientes que exigen la sumisión del ego individual al bienestar de la familia y de la comunidad en general. Los avances tecnológicos nos han llevado a dominar nuestro planeta hasta el punto de que, bueno, ya sabemos cómo está siendo nuestra interacción, que podríamos atribuirle el calificativo de profanación prácticamente, ¿no?
Las huelgas por el clima del año 2019 animaban a la población y a los políticos a tomar conciencia de este abuso autodestructivo que estamos llevando a cabo y abogaban por conjugar las acciones individuales con medidas gubernamentales serias que vemos que no se están tomando todavía por parte de algunos países. En relación con esto, Mary Shelley creía que el escritor lo que tenía era una labor moral y de hecho esta idea aparece repetida varias veces en la novela. El propio Frankenstein avisa a Walton, que es otro personaje, el que lo encuentra en el polo, el que escribe las cartas al principio, que en su expedición por el polo también pretendía romper esos límites de la naturaleza en cierto sentido, ¿no? Se compara aquí al científico con este investigador que también tenía ese carácter científico. Pues el camino de la desmesura y el ansia de conocimiento, ella cree que es lo que lleva a la ruina. Y cito literalmente lo que le dice Frankenstein. El ser humano perfecto debe conservar siempre la calma y la paz de espíritu, y no permitir jamás que la pasión o el deseo fugaz turben su tranquilidad. No creo que la búsqueda del saber sea una excepción. Es lo que San Pablo denominaba saperia sobrietate, a saber, el saber guiado por la sensatez, ¿no? La novela, por tanto, actúa siguiendo una doble función. Por un lado es la crítica mordaz contra el ideal científico que puede conducir a la ruina, que se nutre de este concepto de imaginación romántico, y por otro lado, la de configurar una alternativa a esta catástrofe a través de una ética compleja. Y aquí, la postura de Mary Shelley estaría basada en el esquema familiar, y de un modo más general se puede presentar como una ética del cuidado que sigue los esquemas de la familia ideal burguesa. A ver, Mary Shelley, por así decirlo, aquí peca un poco, o no es que peque, sino que tiene, digamos, este ansia de no haber tenido una familia estructurada, de haber tenido una ausencia fuerte de una figura materna. Entonces en su novela lo que expone es ese deseo de que la ética se configure en torno a una familia ideal, ¿no? Esta ética ha sido concebida típicamente como femenina al identificarse con el rol de la figura materna, encargada tradicionalmente de velar por el bienestar de la familia por encima de ese bienestar individual. La ética familiar del cuidado actúa para Mary Shelley como una especie de reguladora de esta posesión de la naturaleza completamente ruinosa contra lo que ella está yendo, ¿no? Paso ahora al segundo de los dos grandes temas de la exposición, que sería la usurpación. Para ello hay que atender al momento de la creación de la criatura. Este hecho supone la usurpación de lo femenino, no solo por la explotación de la naturaleza, sino también por la apropiación que realiza Frankenstein de la reproducción de forma artificial. Al robar el control femenino sobre la reproducción, Frankenstein está eliminando la necesidad de que haya mujeres, básicamente. Uno de los horrores más profundos de la novela es el fin implícito de crear una sociedad únicamente de y para hombres. Mary Shelley conocía profundamente los escritos de su madre, que, como ya he dicho, en su vindicación de los derechos de la mujer, contra lo que se está situando es contra esta jerarquía social en la que el hombre se situaba por encima de la mujer. Por tanto, la crítica, esta concepción de Víctor como padre creador, Mary Shelley lo que está haciendo es apuntar al esquema patriarcal y dar cuenta de su fracaso y las nefastas consecuencias que tienen, ¿no? a las que se ve conducido su experimento. Pero no se trata de una crítica genérica, sino que tiene un claro objetivo. Como ya he dicho, ella era conocedora de Rousseau y en concreto lo que está haciendo es arremeter contra la pedagogía rousseauiana según la cual el padre, como pedagogo y verdadero preceptor, son palabras de Rousseau, es el que debe atender al desarrollo del niño, actuando en él, digamos, de una forma idealizada, al igual que Víctor realiza su criatura pues siguiendo un modelo que él idealmente de belleza, ¿no? Que luego resulta ser un auténtico monstruo, y es como esta especie de escultor de Pigmalión. La escritora conocía de primera mano el pensamiento de Rousseau y de hecho antes de comenzar a leer a escribir Frankenstein estaba releyendo su obra Confesiones, y las ideas de Rousseau cuadran perfectamente con la ambición de Víctor de usurpar el lugar de la madre. De hecho, podemos encontrar reminiscencias de la usurpación incluso en los mitos clásicos, como en el nacimiento de Atenea, en la que Zeus lo que hace es devorar lo femenino y termina dando a luz, entre comillas, a la diosa de la sabiduría que sale de su cabeza como un acto puramente racional. Al igual que la creación de la criatura en la novela, pues no intervienen unos lazos afectivos ni una sexualidad femenina.
Por lo tanto, para arremeter contra este sistema patriarcal, Mary Shelley recurre a una nueva modificación de los mitos, donde la suerte del héroe ya no se lamenta, ¿no? Sino que parece justo que reciba un castigo por sus crímenes. Así, el nacimiento de la criatura queda mancillado por el fracaso de la paternidad de Frankenstein, que abandonará horrorizado su creación en uno de los pasajes quizás más iluminadores de la novela. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación, pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía, y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí precipitadamente de la estancia. En este preciso instante de la novela, lo que se está mostrando es la incapacidad del patriarcado para configurar unos lazos afectivos, unos sentimientos de responsabilidad y una ética del autosacrificio y del cuidado que para Mary Shelley pues, eran indispensables. Las consecuencias de la transgresión de Frankenstein revelan una irresponsabilidad que ya mostraba con sus familiares, y lo hemos visto antes, pues estuvo meses sin dar noticias suyas y demás, y esta usurpación en la novela, por tanto, lo que supone unas consecuencias fatales, pues la ausencia de afecto es lo que terminará volviendo, podríamos decir, a la criatura en un monstruo, ¿no? Otro aspecto interesante es el rechazo por parte de Víctor para crear una compañera a su criatura, que se lo pide. Hay un pasaje que supongo que conocéis, en el que le pide que le haga una compañera, que será bueno si lo hace, etc. En primer lugar, y bueno, posteriormente también es interesante analizar la destrucción de esta criatura femenina justo antes de acabarla. Está decidido a incumplir la promesa que le ha hecho su criatura porque él le llega a prometer que sí la va a hacer, y su mayor preocupación en realidad no es tanto crear una plaga de nuevos individuos, sino que el resto del género humano le eche la culpa de que él sea responsable de haber creado esto, ¿no? Al igual que cuando sale huyendo de su laboratorio, en el momento en el que contempla a la criatura, que es horrorosa, vuelve a caer en la idea de que por naturaleza la nueva criatura que va a crear va a ser maligna. Lo que está haciendo Frankenstein es relacionar la belleza con el bien, considerando que es imposible que sus criaturas puedan llegar a ser bondadosas debido a su fealdad. Pero la renuncia por parte de Frankenstein no solo obedece a intereses egoístas, sino que va más allá. Y cito determinados pasajes de un libro de Mellor que son reveladores en este sentido. En primer lugar, teme la voluntad de una hembra independiente, teme que esta hembra independiente tenga deseos y opiniones que no pueden ser controladas por la criatura varón, puede que afirme su propia integridad y el derecho revolucionario a decidir sobre su propia existencia, y finalmente teme sus capacidades reproductivas, que puedan engendrar una raza entera de criaturas similares. Lo que teme en realidad Víctor Frankenstein es la sexualidad femenina en sí. Una mujer que esté sexualmente liberada, libre de elegir su propia vida, pues solamente le puede parecer a Frankenstein horriblemente fea, porque tiene interiorizada esa ética sexista que insiste en que las mujeres deben ser pequeñas, delicadas, modestas, pasivas y sexualmente complacientes, pero solo disponibles para sus legítimos esposos, ¿no? Entonces, ante este miedo, Víctor destruye a su futura Eva, por llamarla de algún modo, temblando de ira. La posibilidad de una sexualidad femenina liberada acaba con un acto violento en la novela, una destrucción que podríamos llamar sádica, que no solo trunca la fea potencialidad, como él la veía, de su creación mujer, sino que también acaba con todas las esperanzas de bondad que estaba prometiendo la criatura masculina. En este sentido, la criatura podría haber desempeñado una hipotética, esto ya es una suposición más que otra cosa, una hipotética masculinidad positiva en la que el afecto sustituyera la subyugación a la que somete el varón a la hembra. Víctor entonces no estaría solo acabando con la sexualidad femenina, sino con cualquier atisbo en los cambios predominantes en los ideales predominantes de su época, también en un cambio en la masculinidad establecida. Entonces, este binarismo entre lo bueno y lo malo que se da una y otra vez en la novela está actuando de una forma improductiva, pues cierra un espacio de posibilidad intermedio en el que no se presuponga una moralidad estética, que como vemos Víctor defiende constantemente, que condicione las decisiones y abriera un espacio de diálogo, ¿no? Esto se niega completamente. Hay que retrotraerse también a esta relación entre Víctor y su criatura para terminar de comprender en profundidad la transgresión que realiza, que se da en Frankenstein. Los dos comparten el sufrimiento y el castigo de la transgresión, por lo que no es posible en este sentido distinguir al asesino de su progenitor. La progresiva conversión de la criatura en un doble de Víctor no solo se puede analizar desde la psicología, que ha justificado que la creación del científico no hace sino llevar a cabo
los oscuros deseos que él mismo guarda, ¿no? Estos asesinatos que realiza contra su hermano, etc. Para dar una respuesta completa hay que atender al problema ontológico que hay aquí de fondo, a partir de la confusión en la nominación. Es decir, el hecho de que en el imaginario colectivo el nombre de Frankenstein se le haya ido atribuyendo progresivamente a la criatura. Este error, pues, en realidad resulta ser un acierto, porque lo que está haciendo es revelar la continua identificación de la obra con su creador. Sus identidades se terminarán fundiendo, siendo el creador y el monstruo, el yo y el otro por antonomasia, lo conocido y lo extraño, pues una misma cosa. Terminan siendo una misma cosa. Se trata de un juego de espejos en el que al final el doctor se termina reclamando como responsable, ¿no? Yo el verdadero asesino, llega a lamentarse en algunos momentos de la novela. Uno y otro son seres que se vuelven solitarios a pesar de sus intentos por hacerse compañía una y otra vez, que siempre terminan en un fracaso estrepitoso. La continua repulsa de Víctor hacia su creación tiene que ver precisamente con que esta es la encarnación de su acto monstruoso de jugar a ser un dios, y así le reprocha: ¿por qué me trae a la memoria hechos que me hacen estremecer y de los cuales soy autor y causa? Maldito sea el día, abominable diablo, en el cual viste la luz. Libra mi ojo de tu detestable visión. Al identificar a la criatura con Víctor, se está representando cómo lo normal se define a través de una negación de lo diferente. Frankenstein se enfrenta directamente a reconocer la identidad que trata de configurar su criatura, porque quizás esta lo que está haciendo es representar una parte de él que no le gusta, ¿no? La criatura comienza a formarse con mayor solidez durante su identidad. Se empieza a formar con mayor fuerza durante su educación en el convertizo de los de Lacey, en este pasaje de la novela en los que comienza a leer libros y demás. Y a través de este pasaje se revela también cómo Mary Shelley se identifica con ella. De hecho, los tres grandes libros que lee, El paraíso perdido de Milton, Las vidas paralelas de Plutarco y Las desventuras del joven Werther de Goethe, son libros que Mary Shelley conocía de primera mano y que le marcaron mucho. Es especialmente relevante observar cómo las limitaciones de la educación de la criatura es parecida también a la que la propia autora sufrió, y en este sentido se identifica con la autora, pues privada de la posibilidad de acceder al conocimiento en un espacio educativo, pues recibió una educación no formal, también está privada de la interacción con sus semejantes, ¿no? Entonces, es bastante normal que el personaje que la representa a ella misma en la novela sea un ser aislado. Asimismo, cabe resaltar que Mary Shelley ofrece a su criatura la posibilidad de configurar un yo a través del lenguaje. Esto es bastante curioso. Y esta idea se desarrolla totalmente en la novela durante la narración de sus vivencias a su creador, cuando se encuentran y en estos picos escarpados, pues mientras está dialogando con él, ¿no? Mientras le deja hablar, parece que se rompe momentáneamente la barrera de la diferencia que le separa. Sin embargo, una vez termina, pues Víctor vuelve a cubrirse los ojos y vuelve a rechazar la identidad que se había construido la criatura durante el relato a través del lenguaje, a través de lo más típicamente humano. Por lo tanto, Mary Shelley lo que está resaltando es la importancia del lenguaje como creador de identidad, una identidad que, sin embargo, pues, los discursos dominantes y sus prejuicios vuelven a rechazar. Es posible que la novela esté planteando a través de esta continua pregunta ontológica sobre qué es la criatura y cuál es su naturaleza, es bueno o es malo. Ella se proclama como buena en la novela varias veces, dice que se ha corrompido. Lo que podría indicar esto es que Mary Shelley estaría planteando una salida de este binarismo entre lo bueno y lo malo, y un poco también estaría criticando la incapacidad de su tiempo de atender a la complejidad que guarda la diferencia en sí, ¿no? A una noción del yo, digamos, por llamarla de algún modo, que no se sostiene o que no se limita a ser bueno o malo por naturaleza, sino que va más allá. Para concluir, me gustaría señalar que la reflexión filosófica que realiza Mary Shelley no solo convierte la novela en un mito moderno, como he defendido al principio, sino que es capaz de entroncar con algunos de nuestros problemas de hoy en día. La humanidad que presenta a través de sus personajes habla de cada uno de nosotros, y de hecho, como lector, es imposible no identificarse en algún momento con la soledad de la criatura, con el sufrimiento de Víctor, con esos pasajes tan poéticos, ¿no? en los que se lamentan
o incluso con la situación de Elizabeth y de la familia, ¿no? Este silencio angustioso por el ser amado. Asimismo, el género que abre, la ciencia ficción, supone una llamada de atención acerca de la relación que mantenemos con la naturaleza y con el modo en que entendemos el conocimiento y el propio avance científico. Una mala praxis nos puede llevar irremediablemente a las consecuencias de la transgresión y la usurpación, que son las que está reflejando la novela, consecuencias que están bastante afianzadas hoy en día. Y en su obra se conjuga la profundidad de la reflexión con la potencia expresiva. Ella, como he dicho al principio, es una escritora, es muy literario su lenguaje, sin embargo, es a través de esta expresividad, de esta potencia estilística, como está manifestando sus críticas y sus pensamientos. Y realmente lo que está haciendo la novela es enfrentarnos con nosotros mismos, con esas cosas que tenemos asimiladas, con esos valores que parecen tan entroncados, pues ella los está cuestionando con 19 años, al principio del siglo XIX, ¿no? Pero no lo podemos considerar filósofa porque escribió una novela. Oye, perdona, Mary Shelley conocía mejor a Kant que la mayoría de nosotros y lo conocía con 16 años y con 19 es capaz de hacer una de las grandes obras de la literatura. Entonces, quizás reducirla, no es reducirla, pero limitarla a ser una escritora de novelas, pues esta novela va mucho más allá. Si hay que ponerle un calificativo, sería el de novela filosófica. Bueno, en resumen, aquí he indagado en estos aspectos, intentando mostrar algunas pinceladas de esta filosofía de Mary Shelley y reivindicando su papel, pues como pensadora y crítica de la cultura, en definitiva. Bueno, muchas gracias y hasta aquí la exposición. Si hay alguna pregunta o lo que sea. Bueno, muchas gracias a ti por darnos esta conferencia. Bueno, realmente me ha aclarado bastante porque no es que sea un gran conocedor de la obra bueno, de esta obra de Mary Shelley, pero de todos modos, esta forma que tiene de hacer la crítica al patriarcado a través de la eliminación de la mujer como, bueno, eliminación, la idea de que ya no es central en la creación de vida y tal, no puede ser también una forma de, bueno, no sé, no tiene mucho sentido quizás la pregunta, pero este tipo de negación de la identidad de la mujer al final acaba siendo un tipo de crítica a la negativa, de que al final sí que son esenciales, pero en el sentido actual o simplemente es una consecuencia de la obra. Yo creo que puede que sean incluso ambas cosas. O sea, en la obra, evidentemente es una consecuencia la crítica, porque al plantear esto así, realmente ella está sacando a la luz las consecuencias duras que tendría este mundo sin mujeres y de hecho lo representa en las consecuencias nefastas, ¿no? En cómo la criatura se acaba cargando a todo el mundo, en cómo el personaje principal pues se le va completamente la olla, se vuelve enfermo. Pero por otra parte, claro, quizá atribuir a Mary Shelley el calificativo de feminista, si es por ahí por donde va la otra pregunta, que no lo sé, eh, sea un poco arriesgado. ¿Por qué? A ver, su madre, Mary Wollstonecraft, evidentemente es un referente muy fuerte del feminismo, pero ella no es tan atrevida como su madre. Es verdad que en la novela sí deja ver esta crítica patriarcal, pero no es una persona que se posicione políticamente, o al menos no lo hace de forma tan consecuente como lo hizo su madre. De hecho, como he dicho, ella lo que defiende es una ética del cuidado que se aleja un poco de un ideal más feminista, que en esa época ya estaba bastante avanzado, de lo que sería una liberación de la mujer respecto al hombre. Mary Shelley no parece cuestionar completamente esto, pero sí que señala las consecuencias negativas que puede tener usurpar completamente lo femenino. Bueno, y también está bien comprar la figura de, porque a llamarlo Prometeo, que normalmente en la literatura mítica es el Salvador y aquí acaba siendo realmente Ujú. un pecador, pero esta, al final, moviéndonos hacia contemporáneamente, de cómo, si pensamos Frankenstein como las futuras IAs, en plan las inteligencias artificiales, y de cómo pueden afectar este tipo de creación, entonces como una precursora de este pensamiento, quizás del transhumanismo, Ujú. si se podría considerar una de estas precursoras.
Yo creo que en cierto sentido sí, porque ella en la novela nos está presentando algo que es completamente, bueno, hay algunas investigaciones que hablan de que la criatura es como lo sublime humano, ¿no? Eso completamente desconocido, a lo que no le podemos dar nombre y que se sale de nuestro paradigma, ¿no? De nuestros límites del conocimiento. Entonces Mary Shelley parece estar dándole a esa cosa que no nos cabe en la cabeza, que rompe todos los esquemas, una identidad y un derecho como de proclamarse, de autodefinirse. Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Por eso se compara muchísimo con Blade Runner, con la primera versión, porque hasta qué punto es posible mm, diferenciar a un replicante de un ser humano, ¿no? Pues aquí, cuando habla la criatura con DeLacy, con el viejo que es ciego, el viejo no es capaz en ningún momento de darse cuenta de que lo que tiene delante no es un ser humano, sino que es una cosa terrorífica. Solo se da cuenta cuando llegan los hijos que sí pueden ver y empiezan a chillar, empiezan a pegarle y se tiene que ir la criatura, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto Mary Shelley? Bueno, pues yo creo que sí, que efectivamente es una precursora de la IA y que ella concede identidad a y posibilidad de autoafirmación y demás a esta criatura. Yo creo que sí lo es. Muchas gracias. No sé si alguien tiene más una duda, quizás por YouTube o por Zoom. Vale, sí, yo también quiero comentar una cosa. Pues adelante. Vale, bueno, a ver, antes que nada decir que yo no leí Frankenstein, pero vi la película. Y entonces a lo mejor, pues no sé, la película como es mucho más moderna, a lo mejor sí que está más impregnada de transhumanismo, como decía Josito. Pero vaya, que lo que iba a decir es que, jope, al menos a la película se le puede hacer una lectura muy diferente, que es que el experimento no fue un fracaso, sino que fue un éxito rotundo. Y Ujú. desde o sea, si enfocas la película desde una perspectiva de la ética, lo que dirías es que lo que falló fue la actitud de Víctor Frankenstein y el resto de personas de cara al monstruo, que era bueno. Al fin y al cabo, el Ujú. monstruo no hizo ningún mal en un primer momento. Y otra cosa que quería comentar también es que, a ver, Víctor Frankenstein, a la segunda criatura que hace, no siente rechazo hacia ella, porque de hecho no la hace para complacer al monstruo, sino que lo hace para revivir a su prometida. Y esta criatura en cuestión, o sea, digamos que no es que Víctor Frankenstein sienta rechazo hacia ella, sino que ella siente rechazo hacia sí misma y se suicida. Pero básicamente que, bueno, que Víctor Frankenstein no odiaba a esa criatura, sino que, no sé, fue un intento desesperado de revivir a su prometida. Entonces, claro, no sé, es un poco, bueno, pues lo que encuentro de lo que me choca un poco en esa interpretación del rechazo hacia una mujer, Ujú. digamos, emancipada, etcétera, etcétera. Vale, voy a empezar por la segunda pregunta o la segunda cuestión. Y es que, claro, además hablado de la película, no sé qué versión de la película, en el libro, que también tiene varias versiones del libro, de hecho, bueno, a la que yo me estoy refiriendo es la de 1818. Esto no ocurre así, sino que la prometida eh, muere después, creo, de que Víctor haya rechazado. O sea, él se va, eh, le promete que va a hacer a la criatura femenina, luego no la hace y entonces después llega a la criatura y mata a su prometida, Elizabeth, ¿no? Entonces se ve que en la película pues, han cambiado un poco el orden para que esto sea más dramático, o no lo sé, pero vaya, que sí que podría tener sentido esa lectura de la película y es bastante interesante. Yo creo que en el libro tiene el sentido de rechazo porque de hecho ocurre antes y, y no la llega a terminar. Aquí es que no le da la posibilidad a la criatura femenina de llegar a ser, ¿no? No le da vida siquiera, sino que cuando está completamente terminada, ya casi, pues en vez de insuflarle vida por la electricidad, o bueno, el experimento tampoco lo describe en la novela en ningún momento, lo que hace es cargársela delante de la criatura masculina. Es como un acto sádico y bueno, aquí las lecturas estas psicoanalíticas del libro se frotan las manos con esto. Y por otro lado, claro, la primera de tus preguntas, que es sobre la transgresión y la criatura como positiva, yo también lo veo así.
Pero aquí no hablo, o sea, es que claro, es complejo. No quería decir que la criatura sea mala en sí misma ni nada de esto, sino que el propio acto de la transgresión también supone una condena para la criatura que se ve, digamos, irremediablemente conducida a cometer esos crímenes. Pero ella justifica en todo momento que es buena por naturaleza. De hecho, dice que eh, que nació con bondad y sin embargo el rechazo de su creador es lo que la ha ido haciendo mala progresivamente. Y de hecho la lectura propia que hago yo del libro, un poco alejado de todas estas, de las investigaciones y demás, yo sinceramente creo que la criatura es buena. No es que sea buena por naturaleza, pero es como que la educación y demás que recibe no la hacen necesariamente mala. Lo que le hace mala es el rechazo de los otros y es lo que le lleva, parece esto un poco una tragedia, irremediablemente a convertirse en todo lo que los demás dicen que es este asesino, este monstruo, este diablo, y no es porque ella esté preconfigurada a ser eso, sino debido a la actitud que los demás muestran hacia ella. No sé si te ayuda o si he respondido bien. Sí, sí, con eso, vale, es que no sabía que en el libro acababa de esa manera, pensaba que acababa como en la película. Y sí, 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 me ayuda mucho. Gracias. Nada, gracias a ti por la pregunta. Bueno, si no hay más dudas, que tampoco hay en YouTube, entonces podemos ya dar por Vale. finalizada la conferencia de hoy. Y bueno, continuamos mañana con otras 3 conferencias, nuestro penúltimo día y el Día Mundial de la Filosofía. Así que muchas gracias por vernos, por asistir, y a ti, Manuel, por exponernos aquí esta lectura sobre Frankenstein. Bueno.